El día de hoy, como les decía al inicio, podemos ver y palpar cómo la palabra de Dios se hace vida. En la primera lectura escuchamos a Dios prometernos su Espíritu. Dice: enviaré el Espíritu sobre ustedes, y sus hijos profetizarán, y se vivirá un momento de gracia. Bueno, pues el día de hoy podemos contemplar aquí cómo Dios cumple su palabra, porque cada uno de ustedes y quienes a ustedes representan, porque si trajéramos a todos los que pertenecen a cada uno de estos movimientos o asociaciones, pues olvídense, no cabríamos aquí definitivamente, ¿no? Pero en cada uno de ustedes pueden ustedes palpar cómo Dios cumple su palabra. Su Espíritu ha sido derramado sobre nosotros y es Él el que hace posible esta experiencia. Y quiero resaltar esto porque de repente, cuando estamos en un movimiento o comenzamos un movimiento, pudiéramos sentirnos muy buenos. Miren nada más lo bueno que estoy haciendo ahora, lo que hemos descubierto, lo que hemos organizado. Y sí, han hecho cosas buenas, pero estas cosas buenas permanecen solamente porque el Espíritu Santo está en ustedes. Y por eso hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre 4 miradas que nunca deben de perder. 4 miradas que como movimientos y asociaciones nunca deben de perder. Pudiéramos decirles miradas o atención para escuchar. La primera experiencia es mirar a Dios. De Él viene todo este movimiento. Cuando un movimiento deja de mirar a Dios, entonces se ponen ellos en el centro. Los dirigentes de ese movimiento o el mismo movimiento se piensa que es Dios, ¿no? Pero no podemos realizar esta obra, como lo dice Jesús en el Evangelio. No podemos realizar esta obra si no permanecemos en Dios, porque en Dios ha tenido inicio. Y ustedes pensarán que es muy obvio. Ay, claro, Padre, siempre vamos a permanecer en Dios. No, pero no estoy hablando nada más de venir a misa o persinarse antes de la reunión. Estoy hablando en serio de tener un corazón puesto en Dios, con toda nuestra confianza puesta en Él. Porque muchas veces se nos presentan los retos, las dificultades, los momentos, como ahora nos ha pasado con la pandemia, que ha puesto en crisis muchas de nuestras reuniones, de nuestra manera de vivir nuestro movimiento. ¿En quién pusimos nuestra confianza? En Dios. Solamente a Él, mirándolo a Él y contemplándolo a Él, podemos comprender cuál es nuestra misión. Al estar firmando las cartas de la renovación de cada uno, o el reconocimiento de cada uno de estos movimientos, es increíble, le decía yo al Padre Álvaro, de veras que Dios se pone muy creativo, hasta con los nombres, ¿no? Y leía uno, y leía otro, y 40 y tantos movimientos, que son muchos más los que hay, pero los que pudieron estar aquí, y ni un nombre igual. Digo, no, pues Dios es muy creativo, definitivamente. Entonces, es Él el que busca la manera de expresar el amor que tiene por su pueblo. Y eso, sean ustedes contemplativos o sean ustedes apostólicos, no olviden cuál es el origen y el sentido de la misión de su movimiento: ser testigos del amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Sea alegrando el corazón de la gente, sea consolando a los enfermos, sea catequizando o sea contemplando la Eucaristía, es la misma intención de Dios. Es nada más maneras diferentes de decirlo, pero es un solo mensaje. Dios nos ama infinita y misericordiosamente. Por eso ningún movimiento podrá salir adelante si deja de contemplar a Dios, si deja de poner a Dios en el centro de su movimiento y se pone en ellos. Porque cuando sacamos a Dios, adivinen a quién nos ponemos:
nosotros. Y muchas veces he visto a dirigentes de movimientos sentirse que ellos son Dios. Y viene la iglesia a pedirles, es que tienes que cambiar esto. Y, no, así se hizo, así se hace y así se hará. Por los siglos de los siglos, ya nomás yo me persino, ¿verdad? Pues amén. Que no, pues ahora sí ya. Cuando nosotros nos ponemos al centro y quitamos a Dios del centro, entonces nos queremos volver eternos nosotros. Pero no, el único eterno es Dios. Él es el origen de todos nuestros movimientos. Por eso la segunda mirada, a quien ustedes tendrán que poner atención, después de mirar a Dios, es mirar al hombre, mirar a las personas, porque ahí es donde Dios quiere manifestar su amor. Porque ahí es donde Dios quiere que su misericordia sea palpable, se pueda sentir. Y vuelvo a insistir, así sean ustedes adoradores del Santísimo Sacramento, si después de mirar a Cristo en la Eucaristía no miran a Cristo en su prójimo, no son verdaderos adoradores. Quien no mira a Dios en el prójimo, entonces no ha mirado a Dios. Se ha mirado solamente a sí mismo. Por eso, todo movimiento tiene que comprender que la finalidad de su existencia está en el prójimo, en la necesidad del prójimo. Cuando no es así, los movimientos nos volvemos, dice el Papa Francisco, autorreferenciales. Vivimos para nosotros, porque nosotros somos los buenos, porque nosotros somos los santos, porque Padre, si viera qué pecadores son los demás, ¿verdad? No rezan como nosotros, no se persignan como nosotros, no se visten como nosotros, no se miran como nosotros, no son tan felices como nosotros, porque nosotros sí lo somos. Cuando quitamos la mirada de nuestro prójimo, nos volvemos autorreferenciales y vivimos no para Dios, no para el prójimo, no para el Evangelio, sino ¿para quién? Para nosotros mismos. La tercera mirada que todo movimiento debe de tener es sobre la iglesia. Porque aunque nos cuesta a veces creerlo, en la iglesia, y cuando digo iglesia, ¿a quién me estoy refiriendo? A todos. En la iglesia es donde el Espíritu se manifiesta con plenitud. En un movimiento se manifiesta el Espíritu, pero si ese movimiento se deja de mirar a la iglesia, entonces es como una célula que la saco del cuerpo y ¿qué le pasa? ¿Qué pasa si yo agarro un riñón y lo pongo a un lado de mi cuerpo? No sirve para nada, ¿están de acuerdo? Se muere inmediatamente, bueno, a las pocas horas se muere ese riñón. En cambio, dentro del cuerpo es valiosísimo, valiosísimo. Sin los riñones no vivimos, estamos de acuerdo. Pero los riñones sin el cuerpo, tampoco. Así es cada movimiento. Cada movimiento, vuelvo a insistir, con su carisma, con lo que Dios ha querido manifestar en ellos, es valiosísimo si se atreve a vivir en la iglesia. Porque cuando decimos otra vez, como lo decimos con el prójimo, lo decimos con la iglesia, es que nosotros sí somos los buenos de la iglesia, es que el obispo no nos entiende, es que el padre es quien sabe cómo, es que los demás grupos de la parroquia no sirven, padre, son una bola de infieles, ¿verdad? Y pecadores, ¿no? Porque no rezan como nosotros, no actúan como nosotros. En ese momento no es el Espíritu de Dios el que está en ustedes, sino el demonio mismo. Porque acuérdense, ¿qué hace el demonio? ¿Qué es lo que hace? Divide. Divide. Cuando ustedes sientan esa ganas de salirse de ese grupo pecador, piénsenlo bien, porque a lo mejor el que está venciendo ahí, ¿quién es? El demonio. Porque cuando nosotros pensamos
que somos más santos que todos y que por lo tanto tenemos que separarnos de los demás, entonces estamos saliéndonos del cuerpo. Y cuando nos salimos del cuerpo, nos morimos. El Espíritu actúa en medio de una iglesia santa y pecadora. No le saquemos la vuelta. La iglesia, laicos y pastores, todos somos de carne y hueso. Todos somos heridos por el pecado. Todos nos equivocamos. Todos tenemos nuestras limitaciones. Si no, nada más fíjense dónde fundó Jesús su iglesia. En 12 apóstoles. ¿Alguno no se equivocó? Todos se equivocaron. Pedro lo negó, Juan quería quemar todo un pueblo, Santiago también, los demás se peleaban a ver quién era el mayor, todos salieron corriendo en el momento de la prueba. Cuando resucitó no querían creerle a las mujeres, y Jesús se les reclama, una bola de incrédulos les dice, pero en ustedes voy a fundar la iglesia. Jesús no funda una iglesia perfecta con personas perfectas. Cuando ustedes quieran vivir un movimiento de perfectos, váyanse con los gnósticos que piensan que solamente ellos son perfectos. Cuando quieran vivir una iglesia de carne y hueso, atrévanse a caminar con nosotros en esta iglesia santa y pecadora, santa por la presencia del Espíritu de Cristo y pecadora porque todos nosotros, en quien el Espíritu se manifiesta, somos pecadores. Y por último, ya les dije, mirar a Dios, mirar al prójimo, mirar a la iglesia. Por último, mirar a su movimiento como una comunidad de fe, mirarse como comunidad. ¿Por qué hago esto? Porque cada movimiento es un movimiento comunitario y cada pequeña comunidad, cada núcleo es un signo de la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Ustedes en esos pequeños núcleos comunitarios en los que trabajan, sea por parroquias o sea por zonas o sea como se organicen, cada uno de ustedes cuenta, ninguno es descartable. Ay, bueno, Lupita ya no vino, pues que se vaya, en cabo, nunca ponía atención, ¿verdad? Ay, que se vaya Juan, en cabo siempre se dormía en adoración, ¿verdad? No, a ver, si Dios puso una persona en su movimiento, Dios quiere que caminen con él y con ella. Es responsabilidad de ustedes que cada movimiento camine como comunidad. Porque así como les digo que el Espíritu se manifiesta en el cuerpo que es la iglesia, también les digo que en los movimientos está la tentación de aquellos líderes que piensan que solamente ellos pueden ser los líderes del movimiento y son los únicos importantes que existan en ese movimiento. No, los importantes son todos, como comunidad. O llegan todos o llegan incompletos al final del camino. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a comprender con profundidad las palabras que hoy escuchamos en el Evangelio. Si no permanecemos en Cristo, más nos vale morir. Si no permanecemos en Cristo a través del prójimo, hemos perdido nuestra brújula. Si no permanecemos en Cristo, en su iglesia, estamos muertos. Si no permanecemos en Cristo como comunidad, estamos incompletos. Es Cristo quien en Dios, en el prójimo, en la iglesia y en su comunidad se manifiesta. Es Él quien quiere ser amado y adorado en cada uno de ustedes. Con esa convicción y con esa confianza, pongamos nuestra esperanza en Él, que ha prometido su Espíritu a todo el que se atreva a creerle y a seguirlo. Que así sea.